La ofrenda de la viuda, Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lo primero que nos llama la atención que esto nos habla de las ofrendas de Dios. Fíjense usted que no habla para las ofrendas del templo de Jerusalén o para las ofrendas del clérigo, de los religiosos, sino que habla el Señor Jesús con respecto a echar este dinero para las ofrendas de Dios. Este es un detalle no menor, pues si nos fijáramos muy bien en estos pequeños detalles, podríamos tener tal vez una opinión mucho mejor de lo que ocurre regularmente con las opiniones, las redes sociales o nuestras propias opiniones cuando nos preguntan sobre esto. Uno de los más discutidos temas a lo largo de la historia, especialmente en nuestros días en las redes sociales, es precisamente el tema de las ofrendas. Los tacaños se oponen tenazmente a ofrendar, argumentando miles de cosas para justificar su avaricia y falta de agradecimiento a la provisión ya recibida. Cuando alguien se opone tenazmente a dar dinero a la causa de la iglesia, en este caso para las ofrendas de Dios, está aún muy lejos de parecerse siquiera a los peores dadores del siglo primero, que el Señor Jesucristo reprobó al examinarlos y aprobó con nota sobresaliente a esta viuda. El tema es una pregunta que podríamos hacernos, es ¿qué pensará el Señor de aquellos cristianos que se oponen a contribuir económicamente a la iglesia? El asunto no es si creemos tener textos bíblicos que justifiquen el no dar, porque podemos encontrar de seguro texto para lo que queramos creer. El asunto es si entendemos el sentido más profundo de esta historia que Dios ha dejado en su palabra para conocimiento y provecho de sus verdaderos discípulos, para que aprendamos el sentido más profundo del dar a la iglesia, para las ofrendas de Dios, como dijo el Señor Jesús, y lo que significa un amor sacrificial a Dios. Un alcohólico, por ejemplo, puede justificarse con textos bíblicos. Una vez tuve yo una persona ahí sentada a mi lado en la iglesia que era borracho y que acudía a la iglesia regularmente. Y él me citó textos bíblicos argumentando que Jesús también tomaba vino en la cena. Un adúltero puede justificarse en su adulterio porque hasta David cometía adulterio y Dios le perdonaba. El asesino puede justificarse de sus asesinatos porque Moisés, Sansón, David y hasta el apóstol Pablo fueron asesinos y Dios los perdonó. Claramente los perdonó, pero eso no justificó que hicieran sus fechorías. El que no quiere dar a la iglesia, por supuesto que hallará textos que avalen sus cerradas conclusiones. Pero qué bueno que el Señor nos haya dejado esta enseñanza de aquí de Lucas capítulo 21 para nuestro bien, para que entendamos el sentido más fundamental de dar. Partamos por lo básico, hermano. Aquí no se cuestiona el ofrendar. El Señor lo da por sentado. Habla de las ofrendas para Dios. Lo que el Señor nos enseñará es a mirar cuáles son los dadores que son especialmente valorados por Dios, de acuerdo con las motivaciones y esfuerzo puesto al dar. No se trata solamente entonces de dar, ni de la cantidad, sino es algo mucho más profundo. El ofrendar no es más que sencillamente devolver una parte que Dios ya nos dio. El ofrendar refleja el verdadero agradecimiento a Dios y la fe en que nos seguirá proveyendo. Claro, porque si damos y damos incluso más de lo que debiéramos dar según nuestros cálculos matemáticos, es porque le estamos creyendo a Dios que Dios va a volver a proveer para que no tengamos dificultad en la provisión de las necesidades básicas. Esta historia, hermano, nos permitirá entender cómo piensa el Señor Jesús al respecto y quién es para Él aquel dador ideal. Si tú quieres ser alguien aprobado por Dios, debes poner mucha atención en esta enseñanza. Ya en el Génesis, hermanos, vimos cómo Dios vio gratamente la ofrenda de Abel, que trajo de lo mejor de su ganado. Pero ¿qué ocurrió con su hermano? Su hermano Caín solo trajo una parte cualquiera de su fruto, entendiendo entonces que no escogió lo mejor de su fruto. Sin embargo, Abel sí lo hizo. Dios se agradó muchísimo de la ofrenda de Abel
Y no así de la ofrenda de Caín. Ambos ofrendaron, fíjese usted, pero la ofrenda de cada uno tuvo distintas motivaciones y la respuesta de agrado de Dios fue también diferente. Es decir, podemos agradar a Dios con nuestra ofrenda o sencillamente no causar ninguna mayor distinción en los pensamientos de Dios. Teniendo esto en mente, veamos cómo el Señor Jesús es testigo ocular de las ofrendas voluntarias al templo de Jerusalén. Pero como hemos dicho, el Señor las llama las ofrendas para Dios. ¿Y cuál de todos los dadores que pudo ver el Señor obtuvo su más alta calificación? Cuando Dios se hizo hombre, hermano, recuerden ustedes, esta fue la mejor ofrenda del universo, que solo fue superada cuando ese mismo Dios, hecho hombre, dio su vida en la cruz para salvar a los pecadores. El que estaba a punto de ir precisamente en esos próximos días a hacer ese sacrificio, sabe mejor que nadie lo que es ofrendar sacrificialmente. Escuchemos esta historia que el Señor nos cuenta, por lo cual incluso hizo llamar a sus discípulos para poder enseñarle esto que estaba viendo. Dice la Escritura que levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿En dónde se hallaba Jesús? Jesús se hallaba en el segundo atrio del templo ahí en Jerusalén, el lugar llamado atrio de las mujeres. Y el arca de las ofrendas se ponía por allí. En este lugar había varios cofres. En uno, los fieles depositaban sus impuestos al templo y en los restantes se depositaban las ofrendas voluntarias, como la que dio esta mujer, esta viuda. En uno de estos cofres echó la viuda sus dos blancas. De ahí que este atrio fuera denominado ocasionalmente el atrio de las ofrendas, que es llamado así en Juan capítulo 8, versículo 20, donde en aquella ocasión que menciona Juan, aquí mismo enseñó el Señor Jesús. Las ofrendas se hacían en las tres grandes fiestas para cumplir con el precepto de que, entre comillas, ninguno se presentara delante del Señor con las manos vacías. Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 16, versículos 16 al 17, dice la Escritura que 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, en aquellas 3 fiestas. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. No hay una cifra exacta, es cada uno conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Marcos dice que Jesús se había sentado delante del arca de la ofrenda, probablemente para descansar. Y dice que levantando los ojos, dice Lucas, es decir, estaba mirando probablemente hacia el piso y de pronto mira hacia arriba y ve perfectamente cómo diferentes personas dejaban sus ofrendas allí en el templo de Jerusalén. Fíjese usted, Jesús no rechazó que aquellos ricos dejaran las ofrendas. Lo da por sentado, que así debe ser, tal cual enseñaba su palabra. Jesús no dice, por ejemplo, que no den ofrendas. Tampoco dice no enriquezcan al clero o a los religiosos de acá, o a estos fariseos hipócritas. Nada de eso. Sencillamente es una obligación que él mismo había ordenado en su palabra y que se estaba cumpliendo, porque eran las ofrendas para Dios. Dice el evangelista Marcos que Jesús llamó a sus discípulos para que también fueran testigos de lo que él estaba viendo. Y hoy día el Señor te ha llamado a escuchar esto, porque es necesario para tu bien, para tu relación con Dios, para tu obediencia a Dios, para que hagas la voluntad de Dios, que pongas atención a esto. Y el Señor nos dejó esta escritura para que nosotros veamos y aprendamos esta gran lección. El Señor vio cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho para el mantenimiento del templo. Y el Señor no se impresionó por las grandes sumas de dinero, fíjense ustedes, que algunos ricos generosamente echaban en el arca de las ofrendas. Y el Señor fácilmente podía ver lo que estaban echando. El Señor Jesucristo, hermanos, pongamos atención, es el mejor observador del universo. Y quiere abrir también nuestros ojos físicos y espirituales y que veamos ciertos detalles muy importantes. Él es el Dios que todo lo ve. Él es el Dios, el Señor que me ve, Adonai Roy, mi Señor que me ve. Nada hay oculto ante su presencia.
Nada le podemos ocultar. No podemos engañarle. Él todo lo ve, todo lo sabe. Es Dios omnisciente. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, eso ya lo sabemos. Sus conclusiones son más valiosas y sabias que las nuestras. Por lo tanto, no vamos a cuestionar esto que aparece aquí. Sencillamente lo vamos a recibir. Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice la escritura, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y el Señor nos ve nuestros buenos actos y nuestros malos actos. Y qué bueno que el Señor nos tenga misericordia y paciencia, para que cuando estemos haciendo mal las cosas, Él nos corrija y nos dé tiempo también para hacer ahora bien las cosas. Nada es demasiado pequeño para que se escape a su observación, usted ya lo sabe. En ningún lugar puede esconderse. Ningún acto es demasiado insignificante como para no ser anotado. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta al Señor Jesús y todas las cosas están desnudas y abiertas a su mente, a sus ojos. Y su escala de valores, hermano, es muy diferente a la nuestra. Por eso es importante estudiar lo que piensa el Señor. Él mide la pequeñez y la grandeza de una forma muy distinta a la nuestra. Los hechos comunes de la vida diaria que tal vez no le damos mucha importancia pueden ser muy valiosos a los ojos de Cristo. Tengamos cuidado. Él sabe exactamente cuánto dinero ganamos diariamente y todo lo que poseemos. Ya sabemos, podemos engañar en nuestra declaración de renta anual al Estado, al fisco. Podemos hacer pillerías en nuestros impuestos para pagar menos, pero no podemos burlar a Dios. Porcentualmente hablando, entre más pequeño es nuestro aporte económico a la causa de Cristo, de acuerdo con lo que ganamos. En realidad es un indicador de que tan avaros somos y que no es tan grande también nuestro agradecimiento ni tan grande nuestra fe, pues dudamos que recuperaremos lo dado. Además, que no aplicamos al momento de dar el conocimiento de que Dios nos ha dado todo. Sí, empezando porque hoy día nos dio la oportunidad de estar vivos y de poder entender estas cosas y de poder escuchar todo esto para nuestro bien. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 21, versículo 2, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, dos blancas, algo poco. Esa viuda lo hizo de esa manera y el Señor se agradó enormemente de que esa persona estuviera allí haciendo esa donación. El Señor vio esta escena como esta mujer echaba dos monedas muy pequeñas como ofrenda a Dios. Fíjense ustedes, no criticó su escaso aporte, todo lo contrario, valoró su esfuerzo económico, pues el Señor conocía la situación paupérrima de esta viuda. Viudas pobres abundaban en aquellos tiempos en Jerusalén, sin una pensión, sin trabajo, prácticamente vivían de la caridad de sus familiares y vecinos. Lucas dice que era especialmente pobre, es decir, como viuda tenía muy pocos recursos para obtener ingresos económicos. Por lo tanto, ir y regalar sus dos monedas para cualquiera era incomprensible. La blanca, hermano, era la moneda judía más pequeña. Para que usted pueda entender un poco, un denario era el valor que se pagaba a un obrero por un día de trabajo. ¿Qué eran dos blancas? Dos blancas eran el 1% de un denario, es decir, el 1% del salario de un día. En Chile, por ejemplo, hoy día el salario de un día de un obrero es alrededor de 20.000 pesos, serían unos $20 o unos 20 euros. Por tanto, dos blancas equivaldrían a algo así como 200 pesos o 20 centavos de un dólar o de un euro, el 20% de un euro. Es decir, no alcanzaba ni para medio dólar ni para medio euro. En Chile, con 200 pesos apenas se compra un pan en un almacén. Fíjese usted, hermano, eso era lo que tenía ella, dos blancas. A ella le quedaban solo estas dos moneditas muy pequeñas. Y fíjense usted, dio las dos que le quedaban.
Nadie la obligó a hacerlo. Quiso voluntariamente hacerlo. Hubiese sido totalmente comprensible que no diera las dos, sino que diera una sola moneda y se quedara con la otra para sus gastos, lo mínimo que podía comprar en esa época. Nadie la culparía si hubiera solamente dado una de las dos monedas, pero ella no quiso dar la mitad de todo lo que tenía, sino que dio todo lo que tenía, lo que mostraba una tremenda generosidad, un gran compromiso con ofrendar y una gran fe en Dios, tremenda fe en Dios. Tenemos muchísimo que aprender, hermano, de esta viuda pobre, pues prácticamente nadie de los que leen, ni yo mismo, nadie de los que leen este texto pueden sentirse satisfechos de sus ofrendas. Pues ¿quién de nosotros da absolutamente todo el dinero que tiene? Pienso que muy difícil encontrar a alguien que haga eso hoy día. Lucas capítulo 21, versículo 3, dijo el Señor, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Claro que sí, porque ¿quién de nosotros sería capaz de entregar ahí en un cofre de las ofrendas todo lo poco que tenemos? Las matemáticas de Dios, hermanos, son totalmente distintas a las nuestras. Él aprecia otras variantes que no consideran las matemáticas del hombre común. Jesús no dijo que ella dio más que cualquiera de ellos. Fíjense ustedes. Dice, esta viuda pobre echó más que todos. Él dijo que ella dio más que todos. En otras palabras, más que todos juntos. Los otros dieron de lo que les sobraba, dijo el Señor. Ella hizo un sacrificio dando todo, todo lo que poseía. Definitivamente el Señor Jesús valora el sacrificio asociado a la fe en Dios, tal cual valoró a Abel por haber elegido de lo mejor de sus ovejas. Ella, hermano, esta viuda, no solo respetaba la normativa de contribuir con sus recursos al templo, sino que además le creía a Dios más que a todos. Y su pobreza económica era ampliamente suplida por aquella tremenda fe en Dios. Nos falta, ¿verdad?, esa fe en Dios. Ella conocía la fidelidad de Dios. A veces nosotros decimos que conocemos la fidelidad de Dios, pero en la práctica dudamos a la hora de ayudar a alguien, a la hora de ofrendar. Sabía aquella viuda que no moriría de hambre en los próximos días. Se quedó sin ninguna moneda. Sabía, sin embargo, que no moriría de hambre en los próximos días. ¿Y por qué sabía eso? Porque conocía la fidelidad de Dios, porque conocía a su Dios. Tal vez no comería grandes manjares en recompensa, pero por lo menos Dios se encargaría de saciar su hambre supliendo con lo básico. De alguna forma, Dios le sustentaría. Hallaría la forma de subsistir, hermano. Encontraría los recursos para seguir viviendo. Y finalmente, si moría de hambre, sería la perfecta voluntad de Dios. Y ya esas dos monedas no le servirían en la vida venidera. Hermano, no sé qué pensó esa viuda, pero era tal su agradecimiento a Dios que no le importó quedar sin dinero para comer en los próximos días. Simplemente tuvo una tremenda fe. Simplemente tuvo fe que Dios le ayudaría. ¿Cuánto debemos aprender de ella? Jesucristo, hermanos, mira lo que cada uno da, cuál es nuestra motivación, cuál es nuestra fe en todo el proceso de ofrendar. Él mira el grado de negación de uno mismo, el grado de entrega a Dios. Él no se impresiona por los billetes grandes, sino ve el corazón de cada dador. Ni qué pensar lo que el Señor Jesús piensa del que no da nada. ¿Qué cree usted que piensa el Señor del que no quiere dar nada, del que tiene para dar y no da? Terrible. No creo que piense nada bueno. Por eso el Señor quiere enseñarnos hoy día si somos un poco tacaños, si nos cuesta ofrendar, para que entendamos sus matemáticas, su pensamiento. Partamos, hermano, de la base que el Señor está analizando solo a los que daban y no dice ni una palabra de los que no daban nada. Es, por lo tanto, claro que el Señor no debe pensar nada bueno del que no quiere dar. Él quiere que sepamos, hermanos, que algunas personas parecen dar mucho para propósitos religiosos y sin embargo a los ojos de Dios dan muy poco, pues poseen demasiado. Y que algunos parecen dar muy poco, pero a los ojos de Dios dan mucho, porque ganan muy poco, porque tienen muy poco. Delante de Dios, hermano, el espíritu con el que se da determina el valor de la ofrenda más que la cantidad que se da. Dios no quiere dinero dado a regañadientes tampoco.
Dios ama, como dice la palabra, al dador alegre. Lo que das, hermano, es un reflejo de lo que tienes dentro de ti. Eso es lo que le importa a Dios. Si haces tesoros para ti y no consideras dar a tu prójimo, dice el Señor, no has entendido la obediencia perfecta. Si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, no, eres un mentiroso, dice el Señor. Y los mentirosos no entran en el reino de los cielos. El valor de una ofrenda, hermano, está determinado por lo que le cuesta al que la da. Claro, porque alguien podrá dar un billete grande y otro tal vez el billete más pequeñito, pero el Señor ve las proporciones, ve cuánto le cuesta al que dio el billete grande y cuánto le costó al que dio el billete pequeño. Y analiza esos detalles profundos que solamente Él conoce y no el tesorero tal vez que está recogiendo la ofrenda. Esto es lo que hizo tan valiosa la ofrenda de la viuda, que le costó muchísimo dar lo que estaba dando. ¿Y por qué esta historia está aquí? Por lo mismo, porque al Señor le costaría mucho lo que tenía que hacer en los próximos días, entregar su vida por nosotros. Y Él está llevando nuestra mentalidad a que veamos la diferencia entre ofrendar algo a Dios y entregarse por completo. Hermanos, David conocía también este principio 1000 años antes de Cristo. En una ocasión, fíjense ustedes, se rehusó a darle a Dios holocausto que no le costaran nada, que se lo regalaran. Así que compró el terreno y los animales para el sacrificio y no aceptó que le fueran regalados. Ahí en 2 Samuel, por ejemplo, capítulo 24, versículo 24, dice que el rey David dijo a Arauna, que era el dueño del terreno y el dueño de los animales que podían ser sacrificados, le dijo, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era de Arauna y los bueyes de Arauna por 50 ciclos de plata. El Señor valora todo esto y ya David sabía esto, conocía el corazón de Dios, sabía que a Dios no podemos llevarle algo que a nosotros nos regalaron, pero que no nos costó nada. Aunque hermano, la ofrenda a la viuda parece insuperable, en realidad usted ya sabe, la mayor ofrenda de la historia del hombre no la dio esta viuda, que dio una ofrenda casi imposible, sino que la dio días después el mismo Señor Jesús, al dar su vida por el perdón de pecado de millones de personas. Él dio todo lo que tenía en esta vida por nosotros, el Señor Jesús. Ofrendó su propia vida por nosotros. Su ofrenda fue aún mejor que la ofrenda de Abel. Fue aún mejor que la ofrenda de la viuda. En unos días más, el Señor Jesús superaría la tremenda ofrenda dada por esta viuda muy pobre. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 21, versículo 4. Dijo el Señor, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esta viuda, hermano, dio todo lo que tenía. En contraste con los otros que ofrendaban de lo que les sobraba, ofrendaban cantidades muy superiores a lo de la viuda. Pero el Señor dijo que ofrendaban de lo que les sobraba. Como creyentes, hermanos, debemos aprender a dar. Debemos incrementar lo que damos, sea dinero, tiempo, sea dones, talento, aún más allá de lo que sea razonable. Pues tenemos dos posibilidades, dar o no dar. ¿Cuál camino vamos a elegir? Si elegimos el camino de dar, también tenemos dos opciones. Podemos dar lo que nos sobra o lo que no nos va a afectar nuestra economía, o dar todo lo poco que tenemos, o dar más de lo que sería razonable dar. El Señor Jesús, hermano, compara la ofrenda de los ricos con la ofrenda de la viuda pobre. El evangelista Marcos es más enfático todavía. Dice que la viuda pobre dio todo lo que tenía, todo su alimento. Fíjense ustedes, tremenda fe de esta mujer. El Señor Jesús, hermano, no se beneficiaba directamente por la ofrenda dada en el templo. Y aún hoy día no se beneficia si tú vas y echas un billete grande o un billete pequeño. Pero igual son las ofrendas para Dios. Él no recibía absolutamente nada de ellas. El Señor Jesús, como Dios Todopoderoso, dueño de todo, del oro, de la plata y juez universal, puede sacar sus propias conclusiones. Y qué importante, qué valioso revelarnos el corazón de Dios en todo esto, para que estemos en alerta, para que ya estemos avisados de cuáles son sus pensamientos. Porque cualquier economista o tesorero podría valorar quién dio la cifra más alta y aplaudir a quien dio la cifra más alta.
Pero el Señor valoró más no a quien dio la mayor cantidad de dinero, sino a quien ofrendó lo máximo que podía de acuerdo con su economía. Jesús, hermano, nos ve cuando damos. Él se da cuenta de cuánto damos, pero está mucho más interesado en la fe, el motivo, el corazón que pones cuando das, más que en la cantidad. ¿Cuál es nuestro compromiso y entrega? Es lo que hoy día debemos plantearnos a nosotros mismos. ¿Qué tanta fe y devoción hay en nosotros? Muchos creyentes que viven aún en la avaricia de su corazón se autojustifican y diciendo que la fe no tiene nada que ver con el dar dinero en una ofrenda. Pero Jesucristo con esta enseñanza nos revela que la fe precisamente debe tener obras. Pues una fe sin obra, una fe sacrificando muy poco para Dios, no es en realidad muy valiosa ante los ojos examinadores del Señor Jesús. Claramente, hermanos, Dios no necesita nuestro dinero, pero su obra material en la tierra actual, claro que sí, lo requiere. Si Dios necesitara nuestro dinero, entonces la cantidad que damos sería mucho más importante para Él que el corazón con el que damos. Pero Dios no necesita nuestro dinero, necesita nuestro corazón. Él requiere nuestro corazón, un corazón noble, un corazón esforzado, un corazón que esté dispuesto a ponerse al nivel de Dios, a entender las razones, las motivaciones, la mente de Dios. Es un gran privilegio, hermano, el poder darle. Qué tremendo que podamos darle al Todopoderoso, al que creó todo esto, y que Dios pueda hacer una evaluación de lo que hacemos y pueda enseñarnos y corregirnos. Es un gran privilegio el poder darle y debemos dar porque es bueno para nosotros. No tan solo porque sea bueno para Dios o para la persona que va a beneficiarse de lo que nosotros daremos. Indica, hermanos, que estamos creciendo en la comprensión de todas las cosas. No hay excusa, hermanos, para no dar. Tanto el que tiene trabajo como el que no tiene. Tanto el que gana una muy buena suma de dinero como el que gana el mínimo. Yo le cuento una experiencia personal muy íntima. Mi padre, que ya está fallecido, durante 50 años sirvió a Dios. Siempre ganó el salario mínimo. Aún toda su vida ganó el salario mínimo, pero jamás olvidó dar a Dios. Jamás. Yo de chico, de pequeño aprendí eso. Él apartaba una cantidad de su poco dinero que ganaba todos los meses para contribuir a la causa, a las ofrendas para Dios. Él contribuía con sus escasos recursos a la iglesia donde se congregaba. Nunca le interesó, nunca le escuché hablar, nunca se preocupó saber qué se hacía con su ofrenda. Sencillamente aprendió a dar porque en eso agradaba a Dios. Si alguien mal usó las ofrendas que él daba, las pocas ofrendas que él daba, eso es problema de aquel que mal usó las ofrendas. No es excusa válida el no dar, por temor, por ejemplo, a que el dinero ofrendado sea mal usado. No sabemos qué ocurrió con la ofrenda de los ricos ni con la ofrenda de esta viuda. Al Señor no le importa eso en esta historia. A cada cual juzgará los responsables, pero el Señor nos quiere enseñar sencillamente todo esto que estamos revisando. Recuerda que Dios sabe todo lo que se hace y lo que no se hace en la tierra. Toda persona es importante, no importando los recursos económicos que dispongan. Para Él tiene valor tanto el humilde campesino como el presidente de la nación. Las obras de fe del creyente pobre son tan valiosas como las obras de fe de un príncipe. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor por eso. Porque tus obras de fe, aunque sea la persona que gana menos en tu familia o en la congregación, pueden ser más valiosas para Dios, porque la hace de todo corazón, sirviendo al Señor, entregando más incluso de lo que es razonable. Las pequeñas contribuciones a objetivos religiosos que hace el obrero en función de sus escasas pertenencias son tan valoradas a los ojos de Jesús como una donación ahí millonaria a la iglesia que alguien pudiera hacer. Esto, hermano, es un gran aliciente para cualquiera, para ricos y sobre todo para los pobres. Nadie está excluido. Aún lo poco que se pueda dar le importa a Dios. Jesús mira lo que el hombre es y no lo que el hombre tiene. Hermano, esto nos ayudará a evitar pensamientos de envidia o menosprecio. Bienaventurado, hermano, feliz aquel que ha aprendido a decir con David, como dijo ahí en el Salmo 40, versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Claro que pensará el Señor, claro que el Señor piensa en tus necesidades. Sabe
antes que tú se las pongas ahí en oración. A un pobre, Dios tiene en cuenta lo que hagas. Qué valioso es eso. Que Dios valore al ser que a la vista de la sociedad o de la familia sea el más miserable, el que tiene menos. Hermanos, la donación de la viuda contradice a quien sostiene, daré cuando tenga más. ¿Ha escuchado usted eso? No, yo daré cuando tenga más. O yo ofrendaré cuando tenga lo suficiente. Hermanos, la viuda no tenía prácticamente nada. Y aún así dio todo lo que tenía. Estos 20 centavos de dólar o de euro, una miseria, una cantidad muy poca. Hermano, esto significa que todos podemos agradar a Dios con nuestras ofrendas, de la misma manera que el hombre más rico puede complacer a Dios con la suya. Cualquier cosa que demos, hermano, siendo como sacrificio a Dios, Él lo ve, se complace. No tengas vergüenza de lo poco que puedas dar, pero sencillamente da al Señor. No te restes de poder ayudar cuando haya que ayudar a alguien. Hermano, esta historia debe tocar nuestra conciencia. Muchos leerán este mensaje, escucharán este mensaje y seguirán sin entender nada y seguirán ahí poniendo una y otra excusa para el ofrendar. Lamentablemente, hermano, miles de cristianos aún siguen pensando que no es necesario aportar económicamente a la iglesia, que eso es enriquecer al pastor, etcétera, etcétera. E incluso enseñan su pensamiento errado por todos sitios. Piensan que dar dinero no es una obligación cristiana, pero han olvidado esta enseñanza de Lucas capítulo 21, de los versículos 1 al 4. Lamentablemente, hermano, es una realidad hoy día. Muchas iglesias de Sudamérica difícilmente en un fin de semana logran recaudar el dinero equivalente a $1 o a €1 por cada asistente. Son muy pocos los que ofrendan. Y los que ofrendan en general dan muy poco. Dan la moneda más pequeña, no para compararse a la viuda, sino por tacañería. Aún entre aquellos que dan, podemos seguir diciendo que hoy día, precisamente, los más pobres son los que dan más, proporcionalmente mucho más que los más adinerados. Estos son hechos evidentes en nuestra sociedad actual, en nuestra iglesia actual, que no se pueden negar. La experiencia de todos los que recogen fondos para organizaciones religiosas y obra de caridad cristiana dará testimonio de que es así. Los más pobres son los que más dan proporcionalmente hablando, aún hoy en nuestra sociedad. Las llamadas iglesias espirituales que algunos tanto aman, en donde el Espíritu de Dios debiera guiar todo el tiempo a cada miembro, recaudan en general muy pocos recursos. Se llenan de profecía, danza, hablar en lenguas, pero su bolsillo y cartera siguen cerrados a dar. Y eso no debiera ser. Si estamos realmente en una iglesia espiritual, deberíamos entender esto de el ayudarse unos a otros, económicamente incluso. De eso estamos hablando. Esta palabra, hermano, debe juzgar a cada uno de nosotros íntimamente respecto al asunto de dar, para que no seamos juzgados y encontrados culpables en el día en que Dios juzgará nuestras buenas y malas obras. Hoy, entonces, hermanos, puede ser el día de una gran decisión. Toma esa decisión, hermano. Libérate de toda avaricia que es idolatría. Tomemos la decisión de disfrutar el dar regularmente a la causa de Cristo. Dejemos de cuestionar y de excusarnos. Simplemente miremos al Señor Jesús, que nos está observando detenidamente. Aunque la obra del Señor Jesús, su éxito no depende de mi dinero ni de tu dinero. Sin embargo, a Cristo le agrada probar cuánto hemos creído, cuánto hemos crecido en gracia, cuánto hemos aprendido de la gracia que Dios ha tenido para con nosotros, cuánto somos capaces de mostrar en cosas pequeñas de la vida la fe que decimos profesar, el amor al prójimo que decimos tener. Recordemos que somos embajadores de Cristo en la tierra, somos mayordomos de su riqueza, administradores de los dones, de los talentos y de los recursos que Él nos ha provisto, que Él nos ha confiado en este tiempo. Y en el día final tendremos que dar cuentas de todo, incluso del buen o mal uso del dinero que Dios nos ha dado. El juez de todo será aquel mismo, el Señor Jesús, que pudo ver las dos blancas de la viuda, que la viuda ahí echó en la ofrenda, y que sus pequeñísimas monedas eran efectivamente todo lo que tenía. Entregarnos así al Señor, confiar en Él. Lamentablemente hoy algunos han entendido tan mal las cosas que como la viuda quieren ofrendar sus monedas más pequeñas o su billete más pequeño.
No han entendido nada del asunto. No es ofrendar las monedas más pequeñas, es dar todo de ti, o es dar más de lo que matemáticamente, humanamente, es correcto, es razonable. Hermanos, nuestras ofrendas secretas saldrán a la luz aquel día. Si hemos sido ricos para con nosotros mismos y nuestra familia solamente, pero muy pobres para con el prójimo y para con Dios. Grande puede ser el lamento, porque significará que no hemos conocido a Dios. Y él mismo puede que diga, jamás os conocí y hacedores de maldad, que no hiciste mi voluntad, que oíste esta palabra, pero cerraste tus oídos y tu entendimiento, por amor a tu dinero. Oh, ¿cómo podemos desechar a Dios por el dinero? Hermanos, revisemos la historia del cristianismo y busquemos a las personas que tal vez alguno se haya arruinado con dar con liberalidad a propósitos piadosos y no encontraremos a nadie. Nadie se ha arruinado por dar a Dios. Nadie se ha vuelto pobre por dar al Señor. Descubriremos que Salomón tenía mucha razón ahí en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Claro. A veces pensamos que queremos ahorrar. ¿Y dónde ahorramos? No dándole a las ofrendas al Señor. Y resulta que retenemos más de lo que es justo, pero dice el Señor, vendremos a pobreza. A veces nos cuesta dar, claro que sí, porque decimos, a mí me costó ganarme mi dinero. Tuve que levantarme muy temprano para ir a trabajar. Trabajé arduamente de sol a sol. Lo he hecho así durante días, semanas, años, desde joven. Estuve muchas horas trabajando este mes para poder obtener mi dinero. Y por estos motivos y otros, no queremos dar o damos solo una miseria de ofrenda a Dios. Pero olvidamos que Dios fue quien nos proveyó la vida. Dios nos dio la salud para que pudiéramos este mes haber trabajado. Dios nos proveyó el trabajo. Dios nos proveyó hasta la escuálida pensión de jubilado que tanto nos molesta, que es tan poca. Podríamos, hermano, seguir muertos en nuestros delitos de pecado, pero el Señor Jesús vino precisamente a darnos lo que más nos faltaba y se sacrificó hasta la muerte en cruz para lograrlo y no escatimó esfuerzos para ello. Y aún sigue teniendo misericordia, paciencia y gracia con nosotros. Y hoy quiere darnos luz a nuestros pensamientos y malas obras, a esas obras oscuras de las cuales muchas veces no nos gusta hablar. Hermanos, Dios les bendiga con esta palabra. Y claro, resulta vergonzoso para los cristianos que existan más personas incrédulas, incluso que dan mucho más. Es vergonzoso que los mayores filántropos de la historia sean personas que jamás han considerado ser cristianos. Si los incrédulos se ayudan entre sí, si los incrédulos se aman, si los incrédulos dan generosamente para diversas causas humanitarias, si los incrédulos ayudan a organizaciones de beneficencia social, ¿cómo es posible que el cristiano, el que se cree hijo de Dios, que lleve años en el Evangelio, aún no aprenda a dar, aún no aprenda a contribuir económicamente, aún no aprenda a ayudar con dinero y recursos materiales al prójimo, que aún no haya entendido su obligación de ofrendar a la iglesia de Cristo, que aún no haya aprendido a ofrendar para las ofrendas de Dios? Hermanos, debemos pedirle a Dios entendimiento de esta palabra y aprendamos a dar sacrificialmente, entendiendo que Dios no es deudor de nadie. Él no permitirá que pasemos necesidades básicas por causa de haber dado. Entendamos que la fe sin obras es muerta en sí. Y si alguien dice que tiene mucha fe pero no tiene obras, miente. Ya hemos dicho, los mentirosos no heredan reino de Dios, están ahí en la primera lista de los que no heredan reino de Dios. Son demasiados, hermanos, las iglesias económicamente muy pobres, porque sus miembros son muy tacaños. Son demasiadas las iglesias que deben hacer ventas de comida, platos únicos y hasta rifas o bingos para poder obtener recursos, porque sus miembros no dan lo suficiente. Son tacaños, son avaros. Son demasiadas las iglesias en que algunos de sus miembros pasan demasiadas necesidades básicas, mientras sus otros hermanos en Cristo comen de los mejores manjares y disfrutan de los más modernos equipos electrónicos. Hasta los animales, hasta las mascotas comen mejor que los hermanos de la iglesia, porque no hemos mirado para el lado. Tristemente, hermano, no hemos aprendido a mirar
Tristemente, Jesús observa todo esto también, todo este espectáculo que podemos estar dando. A todos y especialmente a los más adinerados de este mundo, el Señor manda ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, dadivosos, generosos, dice el Señor. Entonces oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo haga hoy día su obra en cada uno de nosotros y traiga convicción del pecado de la avaricia, de la tacañería, y nos enseñe a qué hacer con nuestro dinero. Oh, Padre Celestial, bendito Señor. Perdónanos, Padre, porque lo que tendríamos que haber hecho precisamente no hemos hecho. Perdona nuestra mezquindad, nuestra deshonestidad a la hora de ofrendar dando muy poco. Ayúdanos a desarrollar en su potencial máximo la gracia que hemos aprendido de ti, Señor. Recuérdanos que debemos aprender el hábito de dar de gracia, así como de gracia hemos recibido de ti. Practicar lo que hemos aprendido, Señor. Enséñanos, haznos entender y recuérdanos estas cosas todos los días, a dar lo que tú nos has dado previamente. Señor, necesitamos esta palabra en nuestra vida. Necesitamos aprender estas cosas que hoy día muchos críticos quieren dejar de lado y no las consideran. Pero tú nos has hablado fuerte y claro a través de esta viuda pobre, a través de esta observación maravillosa, a través de esta enseñanza a la cual nos has llamado como discípulos para aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor.